¿Cuáles son los tres principales cambios del sistema político mexicano entre 1960 y 1994? Antes de llegar ahí, recordemos qué fue lo que pasó. Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica y comienza una serie de acciones sociales, como la creación del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, ISSSTE, la repartición de desayunos escolares, la construcción de la Unidad Profesional Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y la construcción del Museo Nacional de Antropología. Con Gustavo Díaz Ordaz se desarrolla la telefonía nacional e internacional, crece la red de carreteras, se modernizan más de 50 aeropuertos y se inician las labores del sistema colectivo Metro, además de firmarse un tratado internacional de no proliferación nuclear. En detrimento de su obra social y de infraestructura y en el marco de los Juegos Olímpicos a celebrarse, el movimiento estudiantil liderado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécnico es acribillado el 2 de octubre de 1968. Luis Echeverría se encarga de dar vida a una nueva reforma agraria. Se funda el Colegio de Ciencias Humanidades, nacionaliza la industria del cobre y se plantea una reforma educativa. Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana y se prohíbe a los extranjeros la posesión de más del 49% de acciones en una compañía mexicana. Sin embargo, se presenta una devaluación del peso de más del 50% después de 22 años de estabilidad cambiaria. A José López Portillo le toca trabajar en políticas de legitimación y prestigio hacia el sector público, así como en un plan de desarrollo de recuperación, reajuste, ahorro y austeridad. Se da un incremento de la participación del Estado en la inversión pública, así como una política de empleo consistente en aumento salarial y de nivel de empleo. Hay una caída de los precios del petróleo, con una crisis económica que terminaría en la devaluación del peso en un 70% y con la nacionalización de la banca. Miguel de la Madrid es el encargado de hacer frente, de manera precaria, al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Lo anterior, aunado al aumento de inflación y disminución del gasto público, lo que redundaría en la disminución del poder adquisitivo, la reducción del precio del petróleo y la quiebra de empresas de fundición de hierro y acero. México es admitido en el GATT. El Banco de México se retira del mercado libre de cambios y es renegociada la deuda externa con un plan de austeridad en el gasto público. Carlos Salinas de Gortari se dio a la tarea de restaurar las relaciones del Estado con la Iglesia. Implementó el Programa Nacional de Solidaridad de Combate a la Pobreza, a través de acciones específicas como la rehabilitación y equipamiento de escuelas, el acercamiento de servicios eléctricos, de agua potable y de salud a más comunidades, con la construcción de caminos rurales y carreteras, y el otorgamiento de créditos a campesinos, dando fin así a la reforma agraria. Durante su sexenio hubieron altos niveles de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, mientras que preparaba al país para su incorporación al Tratado de Libre Comercio con América del Norte a través de la privatización masiva de empresas paraestatales, incluidas la Banca y Teléfonos de México, que nos dejaron al final de su sexenio en una crisis financiera del peso frente al dólar, conocidas como el error de diciembre y el efecto tequila. Ahora sí, pasamos a los tres grandes cambios en México. El primero, la política de industrialización de todos los sectores estratégicos en el país. El segundo, el declive del modelo de sustitución de importaciones, que solo enriqueció a unos pocos, empobreciendo a millones, dando fin así al milagro mexicano. El tercero, la adopción del libre comercio en el modelo post-keynesiano que trajo a México crisis y desestabilización económica, social y política.
Este video fue hecho para la materia de Sistema Político Mexicano de la carrera de Relaciones Internacionales del Sistema Universitario Abierto de la FES Acatlán.